Hola, bienvenidos a este tercer video para aprender a programar en Java. En este video veremos lo que es la clase string y los métodos que se pueden utilizar en esta. La clase string, desde el punto de vista de la programación, uno de los datos más importantes en Java es el string. Este define y admite cadena de caracteres. En este lenguaje de programación, los strings son más que variables de tipo primitiva, sino que son variables del tipo objeto. Es decir, los strings son objetos. ¿Cómo almacenar una cadena de caracteres? Bueno, eso es muy sencillo, ya lo vimos en el video anterior, pero haremos un repaso. Primero escribimos el tipo de variable, que es string, con S mayúscula. Le damos un nombre, en este caso saludo, y en el saludo vamos a guardar la cadena de caracteres hola, entre comillas, donde saludo es un objeto instancia de la clase string. Esto de instancia puede ser una palabra un poco confusa, pero voy a definirla rápidamente. Instanciar en programación es la acción de darle un nombre a un objeto, donde en este se almacena un valor. En ese pequeño ejemplo hicimos una instancia, donde le dimos un nombre al string, el cual, como podemos ver, es saludo, así creando un objeto. Más adelante explicaré mejor lo que son las clases, objetos, métodos, instancias, que son un poco confuso al principio, pero en este video abarcaré lo que son los métodos de la clase string, que son las cosas que se puede hacer con una cadena de caracteres. Ahora veremos los métodos de la clase string. Tenemos que los métodos son las operaciones o instrucciones que realizan una determinada tarea. La clase string contiene varios métodos que operan cadenas. Entre ellos tenemos el método len, que es un método de tipo entero. ¿Por qué? Porque devuelve un valor entero, valga la redundancia. Este nos devuelve la cantidad de caracteres de un texto. Si nuestro texto tiene la cantidad de 10 caracteres, entonces este nos devolverá el valor 10. El chart add, que entre los que va en los paréntesis int i, es un número entero que va a ser el índice del cual nos queremos traer el carácter. Es decir, nosotros colocamos un número empezando desde el 0, que en la programación el 0 es la primera posición, y a partir de ese índice o de esa posición nos va a traer el carácter que corresponda a ese número. El substring nos va a traer también desde un valor entero en los paréntesis, nos va a devolver la subcadena empezando por el número especificado. Es decir, que si nosotros colocamos un número, sea 0, 1, 2, 3, 4, a partir de esa posición, él nos va a traer de ahí en adelante la subcadena de ese texto. Esto ya lo veremos con un ejemplo. El siguiente método que tenemos es el equals, que es un método del tipo booleano, es decir, que nos va a devolver únicamente verdadero o falso, o true o false en la programación. Este compara la cadena de texto original que tenemos con una nueva cadena de texto, la cual vamos a especificar. Estas cadenas de texto deben ser totalmente iguales, es decir, la misma palabra la va a comparar con otra. No es que vamos a comparar caballo con gato, porque obviamente nos va a devolver un false, porque no son la misma palabra. Si colocamos gato con gato, puede ser que nos dé como resultado verdadero, ya que son la misma palabra, pero si colocamos gato mayúscula con gato minúscula, eso nos va a devolver false, porque este equals diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ya que hay que destacar que las letras mayúsculas con las letras minúsculas son caracteres diferentes en la programación. El otro método que tenemos es el equals ignore case, que a diferencia del equals, este nos devuelve también verdadero o falso, pero diferencia, o mejor dicho, no diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Es decir, que podemos dar el ejemplo anterior entre escribir gato, todas las letras mayúsculas, y compararlo con gato, todas las letras minúsculas. Eso nos va a devolver true, porque es la misma palabra sin importar que haya minúsculas y mayúsculas. Otros métodos que tenemos son toLowerCase y toUpperCase. Estos métodos son muy sencillos. El primero convertiría todos nuestros caracteres en minúsculas y el segundo convertiría todos nuestros caracteres en mayúsculas. El trim es un método muy útil, ya que este elimina
los espacios al principio como al final de nuestra cadena de texto. Digamos que el usuario al escribir un nombre se equivoca y coloca un espacio tanto al principio como al final, pues este método los elimina y almacena nada más los caracteres que ha escrito. Tenemos el replace, que es reemplazar un carácter por otro, es decir, que reemplazamos en la cadena de texto los caracteres del primero especificados con uno nuevo. Tenemos el last index of, el cual vamos a colocar un carácter y este nos va a devolver de ese carácter la última posición donde se encuentra. Si colocamos en hola, nuestra cadena es hola, colocamos como carácter O, ese nos va a devolver la posición donde se encuentra la O. El último método es para concatenar un string con otro string. El que vamos a colocar en el paréntesis se va a colocar después del string original. Por ejemplo, si nosotros escribimos hola, concatenamos con ¿cómo estás? Lo que va a resultar es hola, ¿cómo estás? Así de fácil. Veamos unos pequeños ejemplos antes de ir a la programación. Vamos a crear una variable de tipo string llamada canal y dentro de esa variable de canal vamos a guardar la cadena de texto más ingeniería, que es el nombre de nuestro canal. Ahora, para utilizar los métodos, primero escribimos la variable punto, el método que queremos utilizar. En este caso utilizaremos len, char add y equals. En len nos devolverá 14, que es la cantidad de caracteres dentro de la cadena de texto. Más ingeniería tiene 14 caracteres incluyendo el espacio. En char add 0, 0 es la primera posición. Entonces la primera posición, el carácter que está en la primera posición es la M. Si nosotros colocamos 1, entonces el carácter va a ser A. Si colocamos 3, si colocamos 2, va a ser S y así sucesivamente. En equals vamos a comparar más ingeniería con la M mayúscula con más ingeniería con la M minúscula. Esto nos devolverá false, ya que no son iguales. Nótese que, como dije, originalmente la letra M es mayúscula y la comparamos con una letra minúscula. Yéndonos a la programación, vamos a crear una variable de nombre canal, almacenamos más ingeniería y vamos a imprimir en pantalla. Algo que se me olvidó es que para que nos arroje los resultados, debemos imprimir en pantalla. Hacemos un system.out.print. Eso lo vamos a copiar y pegar unas cuantas veces, ya que intentaremos utilizar la mayoría de los métodos que explicamos en la presentación. Si no sabes crear el proyecto, te recomiendo ver los videos anteriores, que te enseño cómo crear el proyecto, borrar los comentarios, entre otras cositas. Empezamos escribiendo el nombre de nuestra variable, que es canal.len. Recordemos que se nos va a traer la cantidad de caracteres que hay en nuestra variable canal. Char add, utilizaremos el mismo ejemplo. Queremos saber qué carácter se encuentra en la posición 0, que es la primera posición de nuestra cadena de texto. Canal. El método que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el substring. Recordemos que el substring nos va a traer la subcadena que empiece a partir de este caso 4. El índice 4 es el i. Veamos que M es 0, la 1 es A, S es 2. El espacio se cuenta como un carácter y es el 3. Y el 4, como es I, a partir del 4 empieza ingeniería. Entonces nos va a imprimir ingeniería. El próximo método es el equals. Lo vamos a comparar como en el ejemplo anterior. Más ingeniería con M minúscula. Eso nos va a arrojar un false. Pero vamos a probarlo de igual manera. Vamos a colocar canal. Canal.equals ignore case. Recordemos que S no diferencia entre minúsculas y mayúsculas, por lo tanto escribiremos más ingeniería con M minúscula. Eso nos debería devolver un true, ya que para el equals ignore case son la misma cosa, sea escrito en mayúsculas o en minúsculas. Vamos a colocar el método toLowerCase para que nos escriba toda nuestra cadena de texto en minúscula
Luego canal.toUpperCase para que nos escriba toda nuestra cadena de texto en mayúscula. Cabe destacar que todos los métodos van con paréntesis. Algunos no tienen nada dentro de los paréntesis y otros sí, pero es muy importante que coloques todos los métodos con paréntesis. En este caso, en el concat, recordemos que concat es para unir una cadena de texto con otra. Aquí vamos a colocar que al final de Más Ingeniería quiero que aparezca hasta el próximo video. Algo que había olvidado es que quiero colocar otro método que es el replace, para que reemplacemos un carácter por otro. Ese carácter vamos a reemplazar la G por la J. Algo importante es que los caracteres deben ir entre comillas simples. Queremos reemplazar el carácter G por la J. Eso nos escribiría Más Ingeniería con J. Es un error ortográfico, pero solo para probar. Aquí nos arroja los resultados y como podemos ver, el primer resultado es 14 del len, la cantidad de caracteres que tiene nuestra cadena de texto de Más Ingeniería es 14. También nos devuelve la primera posición de Más Ingeniería, la posición 0, índice 0, es M, y es correcto, nos devuelve M. Como había dicho anteriormente, para substring, la posición 4 empieza, es decir, la posición 4 es I. A partir de I empieza la subcadena Ingeniería. Entonces, esta nos devuelve Ingeniería como subcadena. En el método equals, como sabemos, nos devolvió un false. ¿Por qué? Porque esta diferencia entre mayúscula y minúscula. Por eso nos devuelve que no son iguales. Para el método equals ignore case, este nos va a devolver que es verdadero, ya que como sabemos el equals ignore case no diferencia entre minúsculas y mayúsculas y por lo tanto para el equals ignore case es verdadero la comparación, son iguales. Para el método toLowerCase vemos que nos devuelve Más Ingeniería con la M minúscula. Originalmente la teníamos mayúscula, convirtiendo todo en minúscula. Para el toUpperCase se supone nos debería devolver todo en mayúscula y vemos que sí lo hace, nos devuelve toda nuestra cadena de texto en mayúscula. Más Ingeniería, como vemos, todo en mayúscula. El siguiente método, como sabemos, es el de reemplazar. En ese método reemplazamos la G por la J y como vemos lo hizo. Nos reemplazó la G de Ingeniería por una J y tenemos Más Ingeniería escrito con J y vemos G, reemplázalo con la J. Cabe destacar que si tuviéramos más G escritas en nuestra cadena de texto, las hubiese reemplazado todas por J. Y en nuestro último método, para concatenar, recordemos que habíamos colocado coma hasta el próximo video y veamos que si nos envía el resultado de la primera cadena de texto, la original, concatenado con la nueva que escribimos ahí, Más Ingeniería, coma, hasta el próximo video. Algo que quiero agregar es que si tú quieres agregar texto a lo que imprimimos en pantalla, es muy sencillo, simplemente tienes que irte a lo que está dentro del paréntesis, colocar las comillas, recordemos que toda cadena de texto tiene que ir en comillas, la cantidad de caracteres son 2 puntos, para concatenar esa cadena con ese valor colocamos un más, ya que recordemos que para unir una cadena de texto con un valor y el len nos arroja un valor, debemos colocar un más. Corremos y vemos que nos escribe la cantidad de caracteres son 14. Perfecto. Esto lo puedes hacer para cada uno de los métodos.
Yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo y porque es muy sencillo, tú lo puedes practicar si tú quieres. Y bueno, eso es todo el video en esta ocasión. Si te gustó, puedes darle me gusta, puedes compartirlo, puedes dejarme tus comentarios. Si tienes alguna queja, alguna sugerencia, estoy dispuesto a leerla, ya que eso me ayudaría a seguir mejorando el canal. Espero te haya gustado el video. Más adelante explicaré todas las utilidades que se le puede dar a estos métodos de la clase String, que tiene bastantes utilidades. Y bueno, me despido, nos vemos en el próximo video.